Bueno, nuevamente saludar a los hermanos y darles la bienvenida aquí en Centro Evangélico de Manuel, aquí en Loruca, donde estamos. Gracias a Dios. Ayer nos compartía nuestro hermano Pablo, no Pablo el de la Biblia, sino Pablo el del sonido, el anciano de la iglesia, ¿verdad? Que tuvimos un comentario en el chat, ¿verdad? De YouTube, donde se publican los videos, las prédicas. Hay que estar ahí pendientes, cualquier cosa nos jalan las orejas. Pero ayer sí, Pablo nos dijo que hubo un comentario muy bonito de una persona que anda buscando información de una iglesia. Entonces, son medios que el Señor nos da hoy para poder evangelizar, para poder predicar, ¿verdad? Todo lo que ustedes puedan utilizar de las redes sociales, los que tienen redes sociales, que sea para predicar, que sea para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? No solo para ver TikToks y shorts y fútbol y política. No. Más bien eso es perder el tiempo. Sino que nosotros prediquemos al Señor en todo tiempo con nuestras vidas. Porque usted no sabe a quién le puede llegar la prédica de hoy, ¿verdad? Tal vez todos los que estemos aquí nos sentamos bendecidos porque hoy el Señor nos va a hablar como siempre en nuestras vidas por medio de su palabra. Pero hay muchos que no pueden venir aquí o están en otros países y este video puede llegar a ellos si nosotros lo compartimos, amén. Así que hoy vamos a ir a la palabra del Señor, nuevamente vamos a ir al libro de Isaías y vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer una porción de la palabra que es del versículo 19 al 22. Isaías 8, 19 al 22. Mientras lo van buscando, si gustan ponerse de pie y leer esta palabra del Señor conmigo, que sería Isaías capítulo 8, del 19 al 22. Y cuando ya estén listos, me dicen amén. Dice el título del capítulo 8 en Isaías: sea Jehová vuestro temor. Sea Jehová vuestro temor. Y hoy vamos a estar en este capítulo 8 y el Señor me ha estado llamando la atención hace tiempo con este tipo de tema que vamos a ver hoy. Así que vamos a leer esta parte de la palabra que es Isaías 8 del 19 al 22. Y dice así la palabra del Señor: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si nos dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Palabra de Dios, así es. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad una vez más de poder venir y aprender de tu palabra, Señor, compartir de lo que escrito está en ella, Señor, todos tus consejos, Señor, que nos das a través de tu palabra, que es viva y eficaz, entendiendo, Señor, el poder que tienes a través de todo lo que nos das, Señor, a través de todo tu ser, Señor, y que nos da la bendición, Señor, que muchos sabios, muchos reyes, muchos profetas desearon tener y hoy la tenemos acá, Señor, en nuestras manos, Señor, para poder meditar en ella todos los días. Por eso te damos gracias y te pedimos humildemente, Señor, que nos hables una vez más a través de ella, Señor, que utilices a este siervo inútil que está aquí, Señor, para que pueda yo exponer todo lo que tú quieras, Señor. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor, a cada uno de mis hermanos, empezando por mí, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén.
Amén, hermanos. Si gusta pueden tomar asiento y vamos a meditar un poco en esta palabra. De hecho, el título para que más o menos ahí lo puedan ver, bueno, aquí está, es consultar a los muertos en vez de al Dios vivo. Ese fue el título que le pusimos a este mensaje. Y tal vez ahí en la imagen se ve un poco raro, ¿ah? Si ven por ahí, ustedes saben que ahora esas imágenes, ¿verdad? Que podemos buscar ahí en las computadoras y todo, traen mucha información. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Pero les voy a volver a leer el pasaje que acabamos de leer. Pero se los voy a leer en otra versión. En la versión, la palabra de Dios para todos. Y van a escuchar el mismo mensaje, pero tal vez con un lenguaje un poco más entendible para nosotros aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: cuando la gente les diga, busquemos ayuda en los médiums y adivinos que hacen chirridos y baratos como de pájaros, sonidos como de pájaros, ¿verdad? Ahí están hablando. ¿Es que acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir a los muertos en favor de los vivos? Versículo 20. Vayan entonces a la enseñanza y al testimonio, es decir, a la palabra del Señor, a la verdad de Dios. Y si lo que dicen los médiums y los adivinos no concuerda con la enseñanza y el testimonio, es decir, con lo que escrito está en la palabra del Señor, ciertamente para ellos no habrá amanecer. Es decir, la verdad no está en ellos. Lo que hay en ellos es muerte espiritual. No está Dios. Versículo 21 dice: la gente irá por el país afligida y hambrienta. Por la furia y el hambre mirarán hacia el cielo y maldecirán a su rey y a su Dios. Luego mirarán a la tierra y solo verán angustia y oscuridad, y serán arrojados a las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo habían entendido así la primera vez que lo leímos ahora? No, ¿verdad? Por eso es bueno, hermanos, que podamos siempre estar consultando diferentes versiones, traducciones, porque así podemos ir ampliando un poco más el panorama de lo que escrito está en el Señor. Y aquí vemos, como hemos estado hablando en otros domingos, en otras ocasiones, que esto es un mensaje que el Señor le está dando al pueblo de Israel, especialmente al rey. ¿Cuál era el rey que estaba en ese entonces? Que empieza con A y termina con Z, ¿verdad? Acaz. Que era un rey que empezó a los 20 años, muy joven, ¿verdad? Y empezó a desviarse desde muy joven. Y empezó a confiar más en los otros pueblos, en hacer alianzas con los asirios. Y no a creer en lo que Dios le estaba diciendo, cómo tenía que caminar, cómo tenía que administrar al pueblo. Y ese rey poco a poco fue metiéndose a la idolatría, la brujería. Por eso les traje esta otra traducción, ¿verdad? Que es un término más actual, digamos, para muchos. Lo que es mediums, adivinos, que es parte de lo que se ve mucho ahí por internet. Y dice la palabra que este rey, y se los había comentado la vez pasada, que hasta a esos dioses paganos sacrificó a sus hijos, los quemó, a sus propios hijos, ¿verdad? Entonces imagínense hasta dónde llegó ese rey. Ese rey que era del pueblo de Dios. Imagínense lo terrible que estaba ese pueblo. Y la palabra aquí nos está diciendo que la gente irá por el país afligida y hambrienta. Bueno, eso me suena muy como a este tiempo. Cada vez vemos más en los países donde la gente está más afligida por las deudas, por el hambre, por la corrupción de los políticos, por las guerras, ¿verdad? Los que siguen ahí tal vez lo que está pasando allá en el Medio Oriente, con Irán, con Israel, ¿verdad? Salud. Y con Estados Unidos que está allá, ¿verdad? Haciendo de las suyas, como siempre, porque todo esto es puro poder humano, destructivo. Esto no tiene nada que ver con Dios.
y lastimosamente el mismo gobernante, el mismo gobierno político o los políticos de Israel están metidos en eso, ¿verdad? Que ahí no está Dios. Vemos toda esta destrucción donde la gente cada vez están pasando unas aflicciones, unas hambrunas. Uno ve los videos y ve a esos niños ahí donde ven a sus familias destruidas completamente y ellos metidos en polvo, no el polvo que teníamos ayer nosotros ahí que andábamos en la expo, no, polvo de ver quemado todo, ¿verdad? Todos sus sueños truncados, ¿verdad? Chicos que no tienen la oportunidad ni de ir a la escuela ni al colegio, porque no tienen ni qué comer, no tienen familia ya no tienen casa, están en las calles, en ruinas. Todos estos están viviendo en esos países. Nosotros aquí estamos, bueno, en el paraíso, ¿ah? La verdad. ¿Y qué pasa? Que dice la palabra del Señor, aquí como lo estábamos leyendo, que por la furia y el hambre de lo que está pasando en esos países, mirarán hacia el cielo y maldecirán a su rey, es decir, al gobernante que tienen en ese momento, y a su Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios verdadero. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, por la amargura en la que están viviendo, por la misma maldad del hombre, destruyendo cada vez más. El Señor hizo al hombre ¿para qué? Para que cuidara a su creación, no para que la destruyera. Y el hombre hoy lo que hace es que se destruyen unos a otros. Y por eso los más débiles lo que hacen es al final ir en contra de Dios. Luego mirarán a la tierra y solo verán angustia y oscuridad. Ayer vimos un video de un muchacho ahí que cometió una imprudencia, se llevó a un muchacho en la moto, lo mató, siguió con la motocicleta. Una cosa, un video terrible aquí en Costa Rica, ¿verdad? Donde el muchacho perdió la cabeza, se asustó, o era inexperto, o lo que fuera, pero él en vez de frenar, ir a ver cómo le ayudaba a la persona del accidente, lo que hizo fue huir con la moto metida entre el carro, quemándose por toda la calle y la gente lo grababa. Y cuando llegaron, nadie fue a controlarlo, que se calmara, sino que fueron a agarrarlo a golpes, casi lo matan también a él. Entonces, odio por todo lado. Odio, angustia, nada de misericordia, ¿verdad? Cada vez está peor el mundo. Es decir, nosotros no tenemos que ir al Medio Oriente para ver a la gente aquí sacando un revólver. Ayer vi otro video donde ahí en Quepos se ve donde un señor va grabando, donde van dos en motocicleta y sacan una metralleta y la llevan aquí escondida, de esos sicarios que van a ir a matar a alguien. Grabado ahí y lo publicó en las redes sociales y todo. Eso está pasando aquí en Costa Rica. Si nos vamos a México y vamos a hablar lo que está pasando allá con los carteles y todo esto, ¿verdad? La maldad cada vez va a ser más y más y más, porque escrito está en su palabra. Cada vez más y más y más. Porque eso significa que nuestro Señor está muy pronto en venir. Y nosotros no podemos perder el tiempo. Por eso quiero hablarles un poquito de esto que la palabra nos dice acá, que dice que este pueblo busca ayuda en los medios y en los adivinos. Cualquier día, uy no, la gente del mundo qué terrible, que andan buscando brujos y medios. Y bueno, déjenme decirle que eso está metido en las iglesias también. Todo eso está muy metido en la iglesia. De hecho, teológicamente se habla mucho del término de la nigromancia. ¿La han escuchado en algún momento? Bueno, voy a hablarles un poquito de este término, o necromancia también. Voy a hablarles un poquito de este término para que puedan entender un poquito más el pasaje. Y dice que es una antigua práctica de la adivinación y magia negra que busca invocar a los muertos o utilizar sus espíritus para predecir el futuro, obtener conocimientos ocultos o manipular la realidad. Considerada hechicería oscura, implica rituales con cadáveres, con huesos, sus pertenencias o espíritus, siendo a menudo perseguida históricamente por considerarse macabra. Así se le considera a esta práctica, ¿verdad? Definición y etimología.
Dice que proviene del griego necros, que quiere decir muerte, y manteia, que quiere decir adivinación, definiéndose como la adivinación mediante la invocación de los difuntos, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Que, ay, que es que vamos a hacer ahí una oración y que su abuela me dijo y que el otro y que el tío y que el primo y que está hablando y que quiere hablar con usted, ¿verdad? O esos entierros que encuentran, que en la casa, que encontró un entierro, que una camisa, que un cepillo de dientes, que, y ese montón de tonteras, ¿verdad? Todo eso es algo que se practica mucho y Costa Rica no se escapa de eso. Y las iglesias tampoco. Está metido en la iglesia. Todo esto que estamos hablando aquí. Necros de muerte y Es necros con K de muerte y manteia. Manteia, que es de adivinación. Eso es de la definición etimológica del griego. Manteia, así como suena. Nigromante dice persona que practica, oiga, así se le llama al que practica esto. Brujos hay un montón, y hay un montón de líneas, pero al que practica este tipo de cosas, de muertos y de huesos y todo este tipo de prácticas de brujería oscura o magia negra, dice que se le llama nigromante. Y es persona que practica esta disciplina actuando como espiritista o medium, a menudo asociado a la magia negra. Cuando se le dice, uy, es que aquel es un medium, déjenme decirle que anda metido en esto. Con solo que le digan a usted la palabra medium, ¿verdad? Nigromante es como el término antiguo, pero el moderno es más que todo medium, ¿verdad? O espiritista, ¿verdad? Invocación, ¿qué es lo que hacen? Contactar espíritus para obtener información o consejos, ¿verdad? A esos espíritus para que los aconsejen, para ver qué número es el que va a salir en la lotería, en la panameña, en la nica, en la tica, porque tuve un sueño, entonces como tantos peces y el gato y el perro, entonces el número no sé qué, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Bueno, eso es muy común. Vamos allá donde el otro porque es que tengo a la otra, pero no sé si me está haciendo infiel, entonces voy a preguntarle al otro, al mago, al brujo, y entonces a la abuela, que el abuelo sí sabe y ese montón de prácticas, como les digo, que está metida en la iglesia. Manipulación física, dice que usan las vísceras de animales, gatos, gallinas, perros, hasta de niños, ¿verdad? Especialmente en los tiempos de estos que se practica Halloween, el Día de los Muertos y todo esto, ¿verdad? Huesos de animales muertos, de todo, ¿verdad? Cráneos, cráneos de cadáveres, para adivinación, es decir, para hacer todo este tipo de rituales que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, todo esto dice que es esta práctica de la nigromancia. Y es parte de lo que acabamos de leer, dice que este pueblo dice que buscaba ayuda en los mediums y adivinos que hacen chirridos y baratos como de pájaros, hacen ruidos raros ahí y empiezan a hacer sus rituales ahí como ruidos de animales y todo y empiezan ahí y se tiran y hacen como perritos y gatos y hacen todo un show, ¿verdad? Para invocar a esos seres diabólicos, esos espíritus malvados, ¿verdad? Como si parecen Terians, ay perdón se me salió, pero eso es parte de lo que estamos viendo hoy. Todo esto que está pasando con los Terians es parte de la brujería que se está metiendo, ¿verdad? O la parte espiritual negativa que se está metiendo en los jóvenes, en nuestros jóvenes, y fueran jóvenes, pero están adultos, ¿verdad? Que andan, que se creen animales, ¿verdad? Todo esto es parte de lo que está viviendo esta sociedad. Es una sociedad que cada vez está más metida en la brujería y en este tipo de prácticas, porque cada vez es más permitido en la sociedad, acostumbrado, cada vez es más normalizado por esta sociedad. Y si no me creen, pregúntenle a esos famosos como Shakira, como Bad Bunny, como esta otra, Miley Cyrus y todos. Ya les puedo decir un montón de cantantes que están metidos en la parte de la brujería y la masonería y toda esta cuestión. Y en sus canciones, en sus letras, en sus lenguaje corporal, pasan infectando a nuestros jóvenes de pura
brujería, de pura hechicería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los papás de la iglesia cristiana dejan que sus hijos escuchen cualquier basura, para que no molesten, para que me dejen trabajar, para que me dejen ver tele, para que me dejen dormir, para que me dejen comer, y escuchan y andan con los auriculares metidos en el cuarto escuchando cualquier tontera. Y entonces ellos están alimentándose de pura basura y pura basura porque los chicos no lo ven mal. Los chicos no tienen la información y ellos lo que ven es de lo que está de moda, ¿verdad? Está ahí, Bad Bunny está de moda y la gente se volvía loca aquí haciendo filas y se golpeaban y como locos, ¿verdad? Porque venía bueno, no podría ser cantante porque eso no es cantante, pero tampoco es artista, ¿cómo le puedo decir? Showman, hombre de show, ¿verdad? Porque eso es lo único que le puedo decir, no le puedo decir artista, ni cantante, ni bailarín, porque no tiene nada de eso, ¿verdad? Todavía antes, y no es que yo quiera defender a los ochenteros, pero todavía antes los artistas mundanos tenían un poco más de arte, ¿verdad? Pero hoy ni eso. Y cada vez son más influencers, ¿verdad? O influyentes en la sociedad. Porque hoy ustedes tal vez dicen, uy, es que los chiquillos cómo escuchan esa basura. Pues déjeme decirle que yo he ido y me he reunido con doctores, con abogados, con políticos, escuchando esa basura. Gente adulta escuchando esa basura. Es más, yo soy una persona que yo no utilizo la palabra mae. Cuando no era cristiano, hace muchos años. Pero usted los ve y doctores, ¿verdad? Gente catedráticos con doctorados y todo. ¿Qué mae? Todo bien, mae, pura vida, mae. ¿Qué mae? ¿Qué mae? Y uno dice, pero tenés 60 años, 70 años, 80 años. Qué ridículo que se ve hablando así. Pero es porque es lo que la sociedad les dice que es lo normal. Esa es la normalidad. El verse cada vez más joven, más a la moda y escuchar toda esa música, ¿verdad? Y ustedes los ven ahí en las redes sociales, en su hashtag o en su perfil, ¿verdad? Jugando de chiquillos, ¿verdad? Que no les luce para nada. Entonces los chiquillos, los que van creciendo, así como estos chiquitos que están aquí, más pequeños, más jovencitos, van viendo y dicen, bueno, eso es lo normal, yo también lo voy a hacer. Y nosotros los cristianos caemos en eso si no estamos metidos en la palabra del Señor. Y ahí poco a poco es cuando nos vamos destruyendo, entregados a costumbres de este mundo. Dice Levíticos 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados con ellos, yo Jehová nuestro Dios, dice el Señor. El Señor nos dice que no nos tenemos que contaminar. Pero es que yo no voy a donde el brujo. Pero sí anda buscando esa información. No, yo no busco esa información, pero sí anda buscando esa música. No, yo no escucho la música, pero sí se anda viendo esas películas de terror. Ay, pero ¿qué tiene de malo esa serie que está ahora tan famosa, verdad? Stranger Things. Ay, pero qué bonita que es. Ah, ok. Y ya usted vio todo el ocultismo que hay metido en esa serie. Ay, pero es que no es malo, para que los hijos lo vean. Ahí dice que es para mayores de 12. Mayores de 12. Ya vio toda la información cargada que está ahí, ¿verdad? Y así les puedo hablar de un montón de series que cada vez están peor y películas que cada vez están peor y el cristiano las ve como normal. Como normal. Es más, imagínense que está tan metido en la iglesia todo esto digamos, de la magia y la brujería y todo esto, que ya usted lo ve en los cantantes, ya usted ve en los cantantes cristianos, donde menos mencionan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y parecen canciones de dos hombres enamorados, ¿verdad? Y usted dice, pero qué raro, si es un cantante cristiano, lo que está cantando es para Cristo. Tenga cuidado con lo que está escuchando. No todo el que dice que es del Señor, es del Señor, ¿verdad? No todo el que diga que es cristiano, el Señor nos dice su palabra. Vamos a Deuteronomio 18, del 8 al 13. Es más, se los voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos, para que lo lean un poquito, para que lo puedan entender un poquito más, algunos, especialmente los chicos,
Deuteronomio 18, del 9 al 13, dice la palabra del Señor. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. Es que está de moda, no importa, no lo imites. Es que es el último iPhone, el último teléfono, no importa, no lo imites. Es que ese es el nuevo corte, es que ese... No lo importa, dice el Señor. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, es decir, cuando entres a ser parte del pueblo de Dios, cuando entres a ser parte de la iglesia de Dios, cuando le hayas entregado tu vida al Señor, cuando usted es redimido por el Señor, esa es la tierra que el Señor nos quiere dar, la tierra espiritual. No imite las costumbres perversas de las naciones que van en contra de Dios. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares, dice la palabra. Es decir, no dejes que tus hijos y que tus hijas se contaminen de la basura de este pueblo, de esta nación, de este sistema, de esta sociedad. Porque usted puede estar en la iglesia alabando al Señor y buscando al Señor, pero si usted deja que sus hijos anden en lo mismo, usted los está sacrificando a esos ídolos. Usted está siendo partícipe de lo que ellos están metiendo, porque no los estás estorbando, porque no les estás corrigiendo. No permitas que nadie, dice la palabra, practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería. Eso dice el Señor. Versículo 11. Ni trate de hacerle brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus, ni que sea espiritista. Es decir, ni que sea medium. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a estos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Fiel. Fiel es en todo. En lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que metemos en la casa o no. Me acuerdo una vez que yo trabajaba en un hotel hace muchos años, ya era cristiano yo estaba como jefe de ese hotel y me acuerdo que era un día de esos que casi no había llegado gente, ¿verdad? Estaba muy flojo y llegó un compañero y me dice, jefe, yo era el jefe del restaurante y me dice, jefe, me dice, vea, nosotros agarramos en el restaurante donde yo trabajaba antes y agarraba azúcar, entonces usted va a la puerta y pone azúcar así, en una rayita, y dice así, en la pura puerta riega azúcar y va a ver cómo se llena esto. Hagámoslo para que vea, confíe en mí, para que usted vea cómo se va a llenar este restaurante, pero un montón de gente. Y le digo, ¿usted está loco? Yo confío en mi Dios. ¿Qué le pasa? Eso es brujería. No, eso lo hacemos mucho en los hoteles. Pues vaya y lo hace usted a otro hotel, a otro restaurante. Pero aquí, mientras yo sea el encargado de este restaurante, usted no va a hacer eso porque eso es brujería. Usted sí es exagerado. No soy exagerado. Es que yo creo en lo que Dios dice en su palabra. Un poquito de azúcar en la puerta. No es para que lo hagan, ¿verdad? Estoy diciendo que es una práctica terrible que normalmente la hacen en algunos restaurantes para supuestamente atraer a más gente a consumir el restaurante. Y se los digo porque yo lo viví. Tal vez algún día él vea la prédica y diga, mira, sí, ya me acordé, y vea lo que escrito está en la palabra. Nada, hermanos, nada que tenga que ver con brujería, ni serie, ni película, ni música, nada de nada. Es que este libro, mira qué bonito que es, porque me lo recomendó un amigo. Para ver, voy a investigar sobre el libro. Y si no es del Señor, porque el único libro que es del Señor es este, ¿verdad? Los demás son del hombre. Nada tiene que permitirse en la casa. Un día esto me decía una amistad también. Me dice, mira, es que te recomiendo el libro de las bendiciones, no sé qué, no sé cuánto. De los milagros, no sé qué, un libro ahí muy famoso que se escribió en los años 70, que se hizo súper famoso, ¿verdad? Y que es pura cienciología metida en el cristianismo, ¿verdad? Es muy famoso. Y entonces empecé a investigar de él, la herejía y todo lo terrible que es, ¿verdad? Pero es un libro que cada vez es más famoso y la gente ha sacado, los que tienen ese libro en la casa, desecharon la Biblia por leer ese libro, porque supuestamente es una mujer que se le reveló Cristo
¿verdad? Y que le empezó a enseñar un montón de profecías y milagros y que son el paso a seguir, ¿verdad? Son un montón de milagros que hay que leerlos y leerlos y leerlos para que todos esos milagros se vengan a su vida, ¿verdad? Porque ella, donde tuvo esa profecía del Señor y el Señor le habló, entonces él le decía al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y entonces el Señor le dijo que tenía que escribir ese libro y ese libro se hizo muy famoso en los 70s y hoy es uno de los libros famosos espiritistas y supuestamente es cristiano, imagínense. Y la gente ha sacado la Biblia de la casa por tener ese libro, disfrazado de cristianismo, porque así es como nos quieren meter gato por liebre. El cristiano no puede caer en esa mentira. El cristiano no puede dejar ni que un poquito de azúcar se ponga en la puerta de la casa. Ay, pongan la escoba detrás de la puerta para ver si se van, le dicen a uno. ¿Ah? No le han dicho a ustedes, pongan la escoba detrás de la puerta. Sí, todas esas cosas. Se ve muy vacilón, ¿verdad? Pero todo eso es parte de lo que se practica. Pongan el santo al revés. O póngale, o tápele los ojos, o no sé, yo he escuchado un montón de tonteras, ¿verdad? ¿Todo eso está escrito en la palabra? No, eso no es bíblico. Eso es antibíblico, ¿verdad? Es más, es lo que el Señor señala en la palabra, que eso es abominación ante los ojos de Dios. Y por eso el Señor nos dice aquí, tienes que ser totalmente fiel al Señor, tu Dios. Porque si no somos totalmente en todo, estamos mal. Debemos de santificarnos. Porque ya Dios nos santificó. Si ya Dios nos santificó, yo no puedo permitir que entre basura en mi vida. Si Dios me santificó, yo no puedo dejar que me contamine. Ay, es mi hermano, es que es mi mamá. Mi mamá que es tan buena, ella es, bueno, es un angelito de Dios. Y ella de ahí, en el cuarto tiene no sé qué ahí, unos elefantes ahí abrazados con unos delfines y bueno, tiene ahí al Buda, lo más bonito ahí, gordito, panzoncito y todo, mira qué bonito que es. Y nada, ella no le reza ni nada de esas cosas, pero es que mi mamá, ella se lo regaló a una amiga. Todo eso fuera, todo eso basura. Todo eso se agarra en una bolsita y va la basura, porque todo eso está contaminando el hogar, porque todo eso está ensuciando lo que Dios ya santificó, lo que Dios ya limpió, se va a volver a contaminar, porque esa casa que está ya limpia y ordenada, pero está vacía, sin la palabra del Señor, sin el fundamento del Señor, va a ser atacada nuevamente, no por uno, sino por legiones de demonios. Va a ser peor, el tiempo postrero va a ser peor que el primero, dice la palabra. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en santidad. El Señor nos santificó y ahora nosotros tenemos que seguir santificándonos. Dice Levíticos 20, del 6 al 8. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, es decir, para andar detrás de ellos, para investigar un poquito sobre esta información. Cuando ustedes le dicen a alguien, es que yo quiero leer un poquito de esto, de los chakras, de no sé qué, del hinduismo, del yoga, porque dicen que hay yoga cristiano. Mentira, ¿cuál yoga cristiano? Todo eso le dicen a uno, eso no existe. ¿Dónde en la palabra usted me dice que hay yoga cristiano? En ningún lado. Eso es puro mundanismo metido en la iglesia cristiana. Dice, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 7 dice, santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos. ¿Cuáles? Los que están en la Biblia. Si no está en la palabra, nada. Y ponerlos por obra. Ya Jehová que os santificó. Yo Jehová, perdón, que os santificó. Así es. ¿Da lo que leímos al principio? Decía que en el versículo 21, perdón, en el 20 dice, vayan entonces a las enseñanzas y al testimonio en Isaías 8, 20, y dice, ciertamente para ellos no habrá amanecer.
Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y vemos lo que está escrito en la palabra del Señor, si algo que me están enseñando no está escrito en la palabra del Señor, dice el Señor, que si no concuerda esa enseñanza con lo que escrito está en la palabra del Señor, es muerte lo que le están vendiendo a usted. Le están vendiendo pura maldad, pura hechicería, pura muerte. Le están queriendo quitar su santificación, su santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es estar apartado del mundo y consagrado para Dios. Y cuando usted empieza a dejar que todos empiecen a meterse a su casa, usted está apartándose de Dios y se está consagrando al mundo. Así de sencillo es. Santidad y no santidad. ¿Quiénes de aquí quieren caminar en santidad en sus vidas? Amén. Entonces, si todos los que estamos aquí queremos caminar en santidad, tenemos que apartarnos del mundo. Pero es que si me aparto del mundo, tengo que apartarme de mi familia. Sí, porque su familia es Cristo, su Padre es Dios. Y sus hermanos son los cristianos, los que están caminando en santidad. No todos los que están en la iglesia, no. Los que están dando frutos de cristianos. Porque dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Y si alguno de los que está aquí no está dando frutos de cristiano, apártese de ese también. Porque ese no es cristiano. El cristiano es el que da frutos de cristiano. Y el que da frutos, y no es frutos de que voy a dar plata, y que voy a ayudar, y que soy buena gente. No. El que da frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, Samuel? Ahí está. Amor, gozo, paciencia, bondad. Vea, todos los está ahí. Templanza, benignidad, paz, fe, mansedumbre. Todos están ahí. Váyase a Gálatas 5:22 y ahí los va a leer. Ahí están. Todos los frutos que tiene que dar el cristiano. Si usted ve un cristiano que da en contra de lo que escrito está en esos frutos del Espíritu Santo, apártese. Si usted ve que en vez de amor es celos, en vez de amor es odio, apártese. Si en vez de paciencia es un impaciente, apártese. ¿Verdad? Si en vez de bondadoso anda viendo a ver cómo saca ventaja de la otra persona, apártese. Esos no son frutos de cristiano. Si en vez de ser pacífico anda viendo a ver con quién se agarra con todo el mundo y a mí nadie me dice nada, apártese. Es tan sencillo que si aprendemos eso, que es fundamental, ya nosotros vamos a ver quiénes de verdad son los mansos y humildes, que dice la palabra. Esos son nuestra familia, nuestra verdadera familia. No la familia terrenal, porque la familia terrenal, si no está en el Señor, está en el mundo. Y el que está reinando en este mundo no es Dios, es Satanás. Así es. ¿Que ya se le está acabando el tiempo? Sí, porque ya perdió. Ya nuestro Señor venció al mundo. Y Él está vencido. Pero como ya está vencido y le queda poco tiempo, va a ver a quién se lleva, como dicen, entre las patas. Y dice la palabra que aún los escogidos van a ser engañados, dice la palabra. Aún los escogidos, aún los cristianos. 1 Samuel 28:5 al 6. Yo sé que esta historia la conocen un montón. ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl? De ir a visitar a una bruja. La bruja de Endor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor le había dicho a Saúl, le había puesto en el corazón de Saúl, le había dado la información a través de los profetas de que la brujería era totalmente prohibida en ese tiempo, totalmente prohibida. Y Saúl, empezando como rey, empezó a caminar bien y mandó a prohibir toda la brujería. A todos los sacó del pueblo. Pero cuando ya Saúl se desvió, cuando Saúl empezó a caminar mal, cuando Saúl empezó con su soberbia y su orgullo, Dios se apartó de él. Como le pasa a más de un disque cristiano, que deja que el orgullo crezca en su vida, que yo hago las cosas como a mí me da la gana, que yo ya tomé una decisión, que yo soy el que puedo, que si yo no hago algo, entonces no se mueve nadie,
que yo soy el único que puedo, que yo soy el único porque yo soy y yo soy y yo soy y yo soy. Y ese orgullo empieza a inflar y inflar y inflar al ser humano. Y ahí es donde Dios se aparte y le dice, ok, yo lo dejo con su yo, porque yo me voy. Porque el yo soy es solo Dios. No hay otro yo soy, es Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, lo que tú digas, porque tú eres el yo soy, porque tú eres el Dios verdadero, y ahí donde tú me lleves, ahí voy. Aunque no entienda, aunque no sea lo que yo quiera, Señor, porque yo no quiero pasar por ahí, pero que sea lo que tú quieras, le dijo nuestro Señor al Padre. Señor, si pudiera yo no pasar por esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y se hizo la voluntad del Padre. Así tenemos que caminar los cristianos, entender que es la voluntad del Padre. Y Saúl, lastimosamente, empezó a hacer su propia voluntad hasta que Dios se apartó de él. Samuel, el profeta, dejó de hablarle. No porque tenía miedo y porque él quería matar después a Samuel. No, Samuel lo tenía bien claro. Él sabía que él tenía a Dios, al Dios Todopoderoso. Y que si Dios quería, mataba a todos los que estaban alrededor de Samuel. Samuel no le tenía miedo a Saúl. Samuel le tenía temor a Dios. Y sabía quién era Dios. Y se apartó y quedó desechado. Si el Señor lo desechó, ¿qué hizo Samuel? Lo desechó también. Cuando el Señor desecha a una persona porque anda caminando en contra de Dios, ¿usted por qué va a seguir buscándolo? ¿Usted por qué va a seguir jalándolo? Si ya Dios lo desechó. Si Dios lo desechó, usted se aparta. Y si Él se arrepiente, el Señor le da la oportunidad porque grande es la misericordia del Señor. Pero Él se tiene que arrepentir, no usted jalarlo hacia usted. Porque usted está tratando de buscar cómo hacerlo en sus propias fuerzas. Y ahí ya estamos yendo en contra de Dios. Por eso Samuel desechó a Saúl. Porque Saúl había sido desechado por Dios. Por su orgullo, por su prepotencia. Y no tenía más quien lo aconsejara a Saúl. Y resulta, dice la palabra, que lo iban a atacar sus enemigos, los filisteos. Y ya Saúl empezó a tener miedo. Y entonces, como empezó a tener miedo, se fue a buscar un consejo. Pero como no tenía consejo, fue a buscar un medio para que le llamara un muerto, que era el profeta Samuel, para que Samuel le volviera a hablar y lo fuera a aconsejar otra vez. Imagínense hasta dónde llegó Saúl. Él mismo llegó, dijo, fuera, y después él fue a buscar a eso que él había dicho que era terriblemente prohibido, ¿verdad? Y si vamos aquí a Levíticos, a 1 Samuel 28, del 5 al 6, dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Eso pasa cuando usted no escucha la voz de Dios, cuando usted no escudriña la palabra del Señor, cuando usted no ora, cuando usted no ayuna, cuando usted no se congrega, cuando usted no tiene una comunidad de fe, cuando usted no escucha a Dios, el corazón se empieza a turbar, como le pasó a Saúl. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Se acuerdan que era Urim? ¿Ok? Donde consultaban los reyes, ¿verdad? Al sumo sacerdote, ¿verdad? Y tiraban las piedras para ver qué le contestaba el Señor, si sí o si no. Ni por ahí le contestó Dios. Por ningún lado. ¿Ah? Por ningún lado. El Señor quitó la mirada completamente y se olvidó de Saúl. Que eso es lo que pasa con las personas que caminan en pecado. Quieren que el Señor haga, quieren que el Señor los escuche, pero quieren seguir pecando. Por más que usted ruegue, por más que usted se tire al piso para pedirle al Señor que le dé un consejo, el Señor no le va a dar nada a usted porque usted lo que hizo fue desecharlo. Lo único que el Señor va a hacer es escucharlo a usted el día que usted se arrepienta otra vez y busque al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y vuelva a Él otra vez, porque así es. El cristiano está mal enseñado y piensa que puede pedirle al Señor consejo caminando en contra de Dios, sabiendo que está en pecado y que disfruta el pecado y sigue pecando, pero que Dios me ayude cuando yo lo ocupe, como una llamada de emergencia, ¿verdad? No,
El Señor no es una llamada de emergencia, no es un microondas, no es un Uber Eats ahí que cuando tengo hambre lo llamo y viene a dejarme comida y ya, sigo yo en el pecado. Eso no es Dios. Y así lo agarra más de un cristiano, como el Uber Eats, ¿verdad? El mensajero. Ahí cuando lo ocupo nada más lo llamo. Y ahí es donde vemos más adelante que este Saúl, que se turbó su corazón, que Dios no le habló y que tuvo miedo, más adelante se va a buscar a esta medium para ir a ver si esta que es anti Dios, ¿verdad? Que es bruja, que es de la oscuridad, que es de las tinieblas, me puede traer a Samuel, porque yo necesito el consejo, aunque sea del hombre de Dios. Y aparece Samuel en la escena, ¿o no? Bueno, hay varios que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Para mí está muy claro el pasaje, y para mí es espíritu maligno, aprovechando la ignorancia, el temor que tiene Saúl. ¿Y de qué va a hablar los demonios? ¿De qué va a hablar el maligno? De todo lo que conoce de usted. No va a hablar de lo que va a pasar a futuro, porque no lo conoce. Él va a hablar de lo que usted sabe, de lo que usted ya hizo, de su pasado. Y así es como pasa. En este caso, llegó y le habló ese espíritu presentado como Samuel y le dijo lo que ya sabía Saúl, que había sido desechado por Dios, que Dios ya no quería nada con él, que iba a perder la guerra, lo mismo que ya le había dicho Dios, pero él siguió de cabezón, ¿verdad? Y vemos aquí en el versículo 9 de 1 Samuel 28, dice, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Le dice a este Saúl que anda escondido para que no se den cuenta que el rey anda buscando una bruja, ¿verdad? A una medio. Y entonces la bruja le dice, ¿usted sabe lo que Saúl dijo? Que aquí no puede haber brujas, que aquí no se puede practicar este tipo de brujería. Dice, ¿cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Le dice ella a ese que anda escondido, sin saber que era el mismo rey, el que tenía ahí al frente, ¿verdad? Y entonces Saúl, qué tremendo, ¿verdad? Le dice, entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Increíble. ¿Cuántos cristianos han visto ustedes? Dice, amén, aleluya. ¿Ah? Y siguen confesando al Señor y que son cristianos y que van a la iglesia y andan visitando este tipo de brujos, este tipo de prácticas y siguen viendo ese tipo de películas y series y prácticas y música mundana de hechicería, cargada de pura hechicería. Pero vienen aquí y aleluya y levantan sus dos manos y lloran y le aconsejan a los hermanos. Dios conoce mi corazón. Claro, qué tremendo, ¿eh? Dios conoce el corazón de todos los que estamos aquí. Y Él sabe cómo está el corazón de cada uno de ustedes. Si está en el Señor o está en el mundo hace tiempo. Si está buscando usted cómo cuidar esa santificación que el Señor ha hecho por usted, o si usted está botando esa santificación y ensuciándose con el mundo todos los días. Que eso fue lo que pasó con esta historia muy triste de Samuel. La pueden estudiar, después es un capítulo bastante interesante para que puedan ver un poquito de lo que estamos hablando hoy. Hermanos, no todo el que dice que es hijo de Dios es de Dios. Por más que diga aleluya, por más que ande ahí de saco y corbata, o la mujer que ande así bien recatadita, ¿verdad? Aleluya, con el velo. Ustedes han visto que se ponen hasta el velo y todo, ¿verdad? En algunas iglesias.
Y usted los ve con la Biblia ahí en el hombro, y amén, y los tratados y todo, pero en su vida, en su casa, es un infierno lo que se vive. Es una mentira, es una doble moral. Dice Mateo 7, 21 al 23, que yo sé que lo conoce. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Solo el que hace qué? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que está en su palabra, no lo que dijo el medium, no lo que dicen las canciones. ¿Ah? Que dice que, ¿cómo es? Que Tite tuvo muchas novias, ¿verdad? Y ahí andan cantando, ¿verdad? Titi me dijo que tenía muchas novias y no sé qué y no sé cuánto. ¿Ah? O la otra que dice que ya ni me acuerdo de esas letras del mundo, ¿verdad? Terribles. Usted escucha esa basura y usted dice, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo en una casa de cristianos, están escuchando esa basura? ¿Ah? Están escuchando esa música. Terrible, ¿verdad? Dice, solo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les respondió el Señor? Y entonces les declararé, dice el Señor, en ese último tiempo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso está muy claro. El Señor dice que en el último tiempo Dios no puede ser burlado y se los va a decir así en su carita, dijo el que come cereal, su carita. Usted come su carita, ¿no? En su carita. Apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, aquellos que practicaron eso en la casa. Apartados de mí, aquellos que no estorbaron a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, y permitieron que hicieran esas cosas en su casa. La casa de Dios, la casa de un cristiano, tiene que ser un santuario para el Señor, tiene que ser un lugar santo para el Señor. Tenemos que cuidar todo lo que hacemos, todo lo que ponemos. Ay, es que este póster le gusta a mi hijo, ¿ves qué bonito? No, debería estar ahí un proverbio del Señor, debería estar ahí un salmo del Señor en la pared, en el baño, en la cocina, ¿verdad? A mis hijos les digo, la computadora, el teléfono, al cuarto, nada, todo afuera y a la par mía. Y a cada rato estoy revisando el teléfono, ¿qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿Verdad que sí? Vea, ya está mi hija de servir, porque es cierto. ¿Qué está escuchando? Deje para ver, deje para ver. Hay que estar encima, es cansado, claro que es cansado, pero es nuestro trabajo. ¿Ah? El esposo que se mete al baño con el teléfono, ¿hacer qué? La esposa que usted la ve metida en la cama con el teléfono y no sale de la cama y no hace el desayuno. Ah, bueno, el desayuno lo podemos hacer varios, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que vemos. Y los hijos que se encierran en el cuarto, con el teléfono, con la computadora. Y lo estamos permitiendo. En la casa no se deben de poner seguros en las puertas. Ay, es que es la privacidad de mi hijo. Pobrecito, mi chiquito, él tiene su privacidad. Bueno, sigue durmiendo desde el lado. Allá usted, si quiere después tener problemas con Dios. Yo no voy a ir a su casa a ver si usted le está poniendo seguros o no a las puertas. No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hablar lo que escrito está. Dios es el que va después a demandarle a cada uno de nosotros cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Tenemos que cuidar mucho lo que hablamos, lo que pensamos, lo que dejamos que hagan nuestros hijos, nuestra familia. Porque cuando ya estén desviados, cuando ya no estén en los caminos del Señor, cuando ya sea tarde, nos vamos a lamentar. Y va a ser muy, muy difícil poder otra vez presentarles el Evangelio, cuando tuvimos la oportunidad desde pequeños de haberlo hecho. Mateo 24, 24, para los que han leído Mateo 24. ¿Quién ha leído Mateo 24? Todo el capítulo.
Yo se los recomiendo que lean todo el capítulo 24. ¿Quién les gusta saber de los últimos tiempos? Váyanse a Mateo 24 para que vean. Ahí está, pero clarísimo. Más claro no puede ser. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Aleluya, dicen en las iglesias. Señor viene, la prosperidad. Aleluya, Maranata. Y usted los ve, ¿verdad? Esos líderes en las iglesias ahí, la gente se tiran y hablan en lenguas y brincan y saltan. Y el spray espiritual, la chaqueta espiritual, el otro vende pañuelos con su sudor espiritual y bueno, de todo se ve en las iglesias hoy. Terrible, ¿verdad? Pero dice la palabra que muchos de esos falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y prodigios. ¿Por qué? Porque están metidos en la brujería, están metidos con la santería, están metidos con toda esa basura. Y los hermanos tenemos que estar metidos en la palabra para darnos cuenta si eso es del Señor o no es del Señor. Así es. De tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Y cada vez vemos más las iglesias llenas de entretenimiento. Hace poquito vino un famoso por aquí, no voy a decir nombres para que no se me resienta más de uno. Y esas filas, y salían los famosos ahí. Hasta el general, ¿cómo es el fiscal general? Y todo salió ahí, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Todos ahí pagando no sé cuánta fortuna para ir a ver a este showman, ¿verdad? Bueno, es parte del entretenimiento que anda buscando hoy la iglesia. Entretenimiento, pero nada de arrepentimiento, nada de doctrina cristiana. Ya el Señor hizo todo por nosotros. Ya Él hizo todo. ¿Qué ocupamos nosotros de más? Nada. No ocupamos entretenimiento del mundo, ocupamos a Cristo. Ocupamos a nuestro Salvador que está en nuestras vidas todos los días. Ahí mismo en Mateo 24, en el 48, dice el Señor, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, todavía falta mucho para que venga Dios, hagamos fiesta aquí en la iglesia, fiesta, conciertos, prosperidad, compremos un terreno nuevo, vamos a comprar un carro nuevo, vamos a comprar un jet privado para el pastor, ¿verdad? Zapatos para el pastor, ¿verdad? Dice el Señor aquí en su palabra, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos y andar en ese fiestón, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allá será el lloro y crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Ahí es donde va a terminar todo el que ande en ese sistema mundano. Sea el pastor, sea el evangelista, salmista, apóstol, bueno, ahora superapóstol, ¿cómo es que le dicen? Superapóstol, amado, ¿verdad? Consiervo, profeta, sea quien sea, el que no ande caminando conforme a la palabra del Señor, escrito está, que será echado donde están los hipócritas. ¿Y dónde están echados los hipócritas que andan jugando de cristianos y son más mundanos que los mismos mundanos? En el infierno. Eso es lo que dice la palabra. Mateo 24. Por eso les digo que lo lean, para que vean lo que va a pasar muy pronto. Porque muchos piensan que al Señor todavía le falta mucho. No, hombre. Desde los 70, desde los 80, están diciendo que Cristo viene y no ve. ¿Ah? Dice más de uno. El Señor no tarda su venida. En cualquier momento viene. Y entre más maldad vean ustedes, entre más desastre vean, entre menos misericordia vean esta humanidad. ¿Ah? Ahorita la gente está cuidando más a los perritos y a los gatitos que a los bebitos. Esa es la verdad. Ahorita la gente está más preocupada por los árboles, por la naturaleza, que por las guerras. Es muy triste, pero cada vez vemos
humanidad más deshumanizada completamente, más apartada de Dios, como vimos al principio, renegando contra su rey y contra su propio Dios, que fue lo que vimos al principio en el versículo. Vamos a ir terminando, hermanos, y los invito a que vayan a 1 Tesalonicenses, al capítulo 5, y vamos a terminar con lo que escrito está en su palabra. Dice el Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 24. Dice el Señor en su palabra. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo tiene que estar el cristiano en este tiempo? Bailando la cumbia, el cumbión, la bachata. No, ¿verdad? Viendo la serie, la última serie, la película que está en el cine. Con el último peinado, con el carro del año, con el último teléfono, con el perfil actualizado. Una vez una amistad me dice, hermano, pero usted tiene años de no cambiar la foto de perfil. Muchacho, ni tengo tiempo de meterme en esas tonteras. Pero hay gente que cambia la foto de perfil todas las semanas. Todas las semanas están metidos en el estado. Y en los estados de todo el mundo, revisando los estados de todo el mundo. Y eso es malo. Si usted lo está usando para evangelizar, para predicar la palabra del Señor, qué bueno. Siga adelante. Más bien, si puede, ayúdeme con el mío. Yo les doy la clave ahí para que se metan en mi perfil y me lo actualicen. ¿Verdad? Pero usted lo que está poniendo es sus vanaglorias, lo que usted hace. Una vez por error creo que subí algo de cuando yo fui a correr, ¿verdad? ¿Fue usted que me llamó la atención? No, ¿quién fue? No fue si fue Anita. Fue una de las semanas que dice, es que pusiste esto en el baby, ay, qué vergüenza. Era que se lo iba a mandar a mi hijo, porque mi hijo y yo como vamos ahí y hacemos ejercicio entre los dos, entonces nos pasamos ahí vacilando entre él y yo lo subí al estado sin querer queriendo, ¿verdad? Y se dio cuenta todo el mundo, ¿verdad? Y entonces me dice la hermanita, es que pusiste esto en el estado, tenga cuidado. Uy, sí, ¿verdad? Ya lo quité. Que yo como en las tecnologías soy terrible, ¿verdad? Pero también esa hermanita, imagínense, a los 2 minutos, eso significa que estaba aquí, ¿ah? No estoy diciendo que estaban, puede ser que en ese momento de casualidad entró, ¿verdad? Y lo vio. Puede ser que estaba metida todo el tiempo evangelizando, no sé. No sé cómo será. Lo que yo les digo a ustedes es, ¿en qué estamos? Si la palabra dice aquí, orad sin cesar. No dice revisad el estado y los perfiles sin cesar. Eso no dice la palabra, ¿verdad? Si usted está metido ahí orando sin cesar, vamos bien. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo. ¿Y qué es en todo? En lo bueno y en lo no tan bueno. Cuando hay y cuando no hay. Cuando podemos y cuando no podemos. Dad gracias, dice la palabra, en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, con Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Apaguen el teléfono. No, eso lo puse yo. No apaguéis el espíritu. Por estar metidos en otros dispositivos, apagan el espíritu, apagan su relación con el Señor. No menosprecéis las profecías, es decir, no menosprecien la palabra de Dios. Si invierten 1 hora, 2 horas en el teléfono, ¿cuánto le están invirtiendo a la palabra de Dios? Examinarlo todo. Todo lo que está pasando en la casa, todo lo que está pasando en el trabajo, todo lo que está pasando en mis redes sociales. Examinarlo todo. Mira, es que este publica solo tonteras. Quite ese amigo. Bórrelo de su lista. Sáquelo. Deje seguirlo. No es que eso poco a poco lo va a ir contaminando. Eso es básico para un cristiano. El cristiano tiene que darse cuenta que si alguien está publicando tonteras, videos donde sale todo el mundo ahí diciéndose un montón de
improperios y vulgaridades y estupideces, hay que quitarlo. Es que es mi amigo, es mi hermano, es mi mamá, es mi papá, ¿qué me importa? Quien sea, todo lo que me aleje del Señor, yo tengo que alejarme de Él. Porque yo tengo que estar con mi Señor. Por eso dice el Señor, examinadlo todo. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Todo lo que sea en contra de Dios, hay que quitarlo. Todo. Redes sociales, la casa. Es más, me acuerdo que hasta una vez estuve viendo la parte de los colores en la universidad cuando estuve llevando psicología del adolescente y no sé qué. Los colores. Te pinta una casa como de rosado y todo eso. Es chocante esos colores. Hay unos colores que son terribles. Y no piensa así como algo espiritista. No. Que son colores que mentalmente estorban. Hay gente que todo es negro, ¿verdad? Todos esos colores no le van a traer a usted alegría a su alma, a su corazón. Qué bonito cuando usted va al campo, a la montaña y ve esas flores y ve esos atardeceres, esos amaneceres, los colores que el Señor nos ha dado naturales. Eso es lo más hermoso. Un día fui a la casa de unos hermanos y entramos y tenían así un cuadro lo más lindo de unas montañas, pero una cosa lindísima. Y dice, qué lindo ese cuadro ahí. Nos invitaron a comer y estábamos ahí, mi esposa, mis hijos y yo. Y después íbamos a ver unas canciones cristianas, no sé qué, ¿verdad? de unos grupos ahí cristianos. Y entonces me dice, hey, veámoslo aquí en el tele. Y yo se los iba a enseñar en el teléfono. Me dice, no, pongámoslo aquí en el tele. Estábamos en la sala. Y le dije, ¿dónde está el tele? Me dice, aquí. Y era el cuadro ese, lo más bonito, ¿verdad? Es un tele que se convierte como en un paisaje, ¿verdad? Lindísimo. Mi esposa me decía, yo quiero ese tele, ¿verdad? Era qué lindo, ¿verdad? Era como un cuadro, lo más bonito. Y yo decía, qué bonito, porque no llega usted a una sala y ve el cuadro del tele ahí, que uno dice, ahí está el tele, qué ganas de ver tele, qué ganas. No, usted llega ahí, ni ganas tiene de ver tele, porque el paisaje es de lo más bonito del tele, ¿verdad? Un tele muy moderno, me imagino, que es como un cuadro. Me decía, él, vea, puede ponerle este otro cuadro, y ponía otro cuadro ahí, otras montañas y otros paisajes de lo más bonito. Y así es como duerme el tele. En vez de estar la pantalla en negro, es como un paisaje, ¿verdad? Todo eso, hermanos, hay que cuidar, en qué tenemos en la sala, qué tenemos en el baño, qué tenemos en el cuarto, qué tenemos en el teléfono, qué tenemos en el estado, qué tenemos en la biblioteca para leer, qué estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Si es en puro fútbol o estamos invirtiendo en el Señor, ¿verdad? Que eso es lo que lastimosamente le está pasando al cristiano, se está enfriando. Pónganse de pie, hermanos, vamos a terminar aquí. Y dice el Señor, ahí para terminar, en Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Así es, Señor. Y estamos completamente seguros que el Señor es fiel y cumple sus promesas. Amén. Y Él nos ha llamado para estar delante de su presencia. Y Él nos está llamando hoy y nos está jalando las orejas a muchos para que podamos fortalecernos, redoblar esfuerzos, estorbar en la casa, sacar lo que no es de Dios, meter a Dios en todo. Hasta para tomarse un vaso de agua usted tiene que darle gracias a Dios. Dice, ser agradecidos ¿en qué? En todo. En todo hay que ser agradecidos. En el agua que nos tomamos, en el café, en el pancito, en el fresquito, en el baño. Yo un día de estos me iba a bañar, iba para el trabajo y no había agua. ¿Y qué hice? Gracias, Señor, porque estoy vivo y tengo unas botellitas de agua ahí, entonces me bañé con botellitas de agua. Si no las hubiera recogido, pero el Señor fue tan bueno que me puso a mí en la cabecita llena de botellitas de agua para una emergencia y así fue. En todo hay que ser agradecidos. Pero hay hermanos que se quejan por todo.
por nada y por aquello. ¿Y qué es lo que pasa? Que poco a poco se van apartando de Dios. Poco a poco se va amargando su alma. Y poco a poco ya no están en el Señor. Qué triste. Qué triste cuando nosotros vamos descuidando y dejamos que esas pequeñas zorras entren al viñedo y se vayan comiendo el fruto del Señor. El fruto que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Compartíamos ayer con un hermano y le decíamos, hermano, usted todavía no sabe todo lo que el Señor quiere hacer con usted. Todo lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Si nosotros supiéramos todo lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas y todo lo que el Señor puede hacer con nuestras vidas, hoy mismo tiraríamos toda la basura y nos quedaríamos solo con la palabra de Dios. Completamente y para siempre con la palabra de Dios. Pero a veces hay unos hermanos que tienen una fe tan raquítica que les cuesta levantar la cabeza, que les cuesta entender que el Señor es el Dios Todopoderoso. Y por eso estamos aquí. Todos los que venimos hoy aquí, vinimos por una razón. Y es porque queremos conocer más de Cristo. Amén. Porque queremos conocerlo a Él más cada día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad otra vez, Señor, de venir a tu casa. De venir, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Y ser redarguidos a través de ella, Señor. Ser transformados, ser tocados una vez más, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. Donde podemos encontrar, Señor, tu verdad cada día y entender que solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Que solo tú, Señor, tienes la verdad. Que tú eres el único camino, la verdad y la vida, Señor. Y que si estamos contigo, Señor, estamos completamente sanos, Señor. Estamos completamente limpios, santificados, justificados, Señor. Porque ya tú, Señor, hiciste todo. Todo, Señor. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerte, Señor. Abrazar tu voluntad. Abrazar tu verdad y entender, Señor, que en ti confiaremos siempre, Señor. Y que no hay falla si estamos contigo. Porque todo lo que hagamos en ti y para ti, Señor, va a ser de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Padre Santo, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro socorro, Señor, nuestro pronto auxilio está en ti, Señor. Está siempre en ti, Señor. En tu verdad. En tu presencia. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos una vez más, Señor, con esta adoración que es para ti.